Evaluación final por proyecto de síntesis orgánica, síntesis de Heck, presentada por Luz Yolanda Rodríguez Guevara, Julián Mauricio Espinosa, Óscar Eduardo Montealegre Céspedes y Roberto Carlos Uribe. Richard Heck nació en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, el 15 de agosto de 1931. El único hijo de una ama de casa y un vendedor. Se mudó a Los Ángeles, California, a la edad de 8 años. Su pasión por la química comenzó en su adolescencia y se deriva naturalmente de su interés en el cultivo de orquídeas. Su interés se desarrolló a lo largo de la escuela secundaria y culminó con su especialización en química de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Recibió su licenciatura en 1952 y de inmediato comenzó sus estudios de posgrado bajo la supervisión del profesor Saul Wettstein. Recibió su PhD en 1954 en química orgánica física y su principal área de investigación era en la solubilización de arisufolatos. Natural Science Foundation Postdoctoral Fellowship lo llevó al Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich, donde trabajó con el profesor Vladimir Prelog, quien lo convirtió en un ganador del Nobel en el 75. Durante su estancia de un año se llevó a cabo la investigación sobre la solubilización de los arilsulfonatos cicloalquilo de tamaño medio. En 1955 Heck regresó a UCLA y continuó su investigación sobre los efectos de grupos vecinos, un área que ahora se incluye en todos los libros de texto en química orgánica. En 1956 Heck se fue a trabajar por Hercules Powder Company, ahora Ashland Inc., en su centro de investigación en Wilmington, Delaware. Su primer proyecto consistió en trabajar en el desarrollo de un proceso comercial para la producción de polímeros con catalizadores Ziegler. Este proceso se sigue utilizando hoy en día para producir grandes volúmenes de gomas y plásticos. Historia del origen de la investigación, reacción Heck. En 1968, cuando Richard Heck trabajaba en el laboratorio de investigación de la compañía Hercules en Wilmington, Estados Unidos, reportó una serie de estudios en los que el grupo de haluros de metil y fenilpaladio eran adicionados a olefinas. Heck sabía muy bien que este tipo de compuestos organometálicos de paladio eran muy reactivos frente a las olefinas y su manejo era realmente muy complicado. Así que ideó una manera de conseguirlos con intermediarios de reacción al añadir cantidades catalíticas de una sal de paladio a una disolución de un compuesto organometálico de mercurio mucho más estable y menos reactivo. Importancia de la reacción. Descubrió Heck una manera muy eficiente para la arilación o alquilación de una olefina, la cual se convertiría en una de las más importantes para la creación de enlaces simples carbono-carbono. Principio de la síntesis. Es una reacción química entre un halogenuro insaturado e un triflato, con un alqueno en presencia de una base y un catalizador de paladio para poder formar un alqueno sustituido. El principio del acoplamiento cruzado catalizado por paladio es que dos moléculas son unidas al paladio a través de la formación de enlaces carbono-metal. En el siguiente paso, estos átomos de carbono se unen entre sí y permiten la formación de un nuevo enlace simple carbono-carbono, hasta entonces difícil de conseguir. La reacción de Heck es el acoplamiento entre una olefina nucleófilo y un electrófilo, generalmente un haluro poco reactivo en reacciones de sustitución nucleófila. Bueno, a partir de esta diapositiva vamos a hablar un poco acerca de lo que es el mecanismo de esta reacción de síntesis de Heck. Como ya habíamos visto, básicamente en la reacción de Heck se incluyen tres especies. Uno que es un halogenuro de arilo o de alquilo, para nuestro caso es un halogenuro de arilo. El compuesto organometálico, el complejo organometálico que se genera con el paladio
tan electrofílico se aloja en esta reacción inicialmente. En esta segunda etapa del mecanismo de reacción de esta síntesis de Hegel, tenemos que, a pesar de que el compuesto organometálico ya se ha enlazado al halogenuro de arilo o de alquilo, recuerden que puede ser cualquiera de las dos, aún persisten sus características electrofílicas. Esto hace que permita que intervenga en la reacción rompiendo el doble enlace de la olefina, que es el otro compuesto que hace parte de esta reacción. Originalmente la olefina o el compuesto que tiene el doble enlace se une al metal del organometálico, pero después hace una migración para que se enlace al compuesto orgánico del halogenuro de alilo originalmente. Esto se conoce como una inserción migratoria. Es parte de las características que permiten que este mecanismo de síntesis de Hegel sea tan importante. Los dos compuestos orgánicos se enlazan y migran uno de los hidrógenos hacia el compuesto organometálico. El nombre de inserción 1,2 se da a que justamente ocurren los dos carbonos que tienen el doble enlace. Como sabemos, los carbonos que tienen doble enlace se conocen como carbonos 1 y 2, por eso este paso se le conoce como inserción 1 y 2. Y vale aclarar también que la reacción de acoplamiento cruzado proviene porque las dos especies orgánicas que están involucradas son diferentes. En un caso es un halogenuro de arilo y en el otro caso es una olefina aromática. Cuando las dos especies orgánicas son diferentes, esto se les llama acoplamiento cruzado. Cuando las dos especies son iguales, en el caso de, por ejemplo, enlazar dos fenoles, que también se puede hacer bajo este mecanismo, se llama homoacoplamiento. La tercera etapa del mecanismo se conoce como beta eliminación. Aquí básicamente, y es lo bonito de este mecanismo, cuando ya los dos compuestos orgánicos se encuentran enlazados inicialmente con un enlace simple, y ya buscando la estabilización total de la reacción, obviamente el compuesto metálico del organometálico, al tener la poca electronegatividad, tiende a perder entonces sus electrones. Esto es importante en la síntesis porque lo que permite es la recuperación del doble enlace y la salida entonces del compuesto organometálico. En este caso podemos ver lo que mencionaba en la diapositiva anterior, de que el paladio lleva entonces un hidrógeno, todavía tiene el halógeno conectado de la primera reacción y enlace que tuvo con el halogenuro de arilo, y tiene los dos ligandos originales con los que venía. Esta etapa se conoce como beta eliminación porque el grupo R al que está unido el complejo de paladio se reemplaza por un hidrógeno proveniente del carbono beta de la estructura orgánica. El carbono beta, como podemos ver acá, está ubicado en este punto. Este es el carbono alfa, este es el carbono beta, y como el hidrógeno que se une al paladio proviene del carbono beta, por eso se llama beta eliminación. Finalmente, el mecanismo de reacción termina básicamente a que esta especie que podemos ver, el organometálico que tiene el halógeno incorporado debido a todo el mecanismo de reacción resultante, esto es una especie
Aplicaciones de la síntesis de Heck. Desde el descubrimiento de la reacción se han realizado una gran cantidad de reacciones con homoacoplamiento y acoplamientos cruzados catalizados por paladio. Estas reacciones son muy variadas con respecto a los sustratos que acoplan y a la tolerancia que muestran hacia muchos grupos funcionales. Estos son compuestos derivados importantes en la síntesis orgánica, debido a su versátil reactividad en una gran variedad de procesos que hacen posible su transformación en diferentes grupos funcionales y para la elaboración de fármacos. La reacción de Heck tiene múltiples aplicaciones tanto a escala de laboratorio como industrial. Un ejemplo representativo es la producción de naproxeno, en la cual uno de los pasos fundamentales se realiza mediante un acoplamiento tipo Heck. También se puede obtener etaxol, que es un importante agente antitumoral de nuestros tiempos. También se puede obtener el cierre del anillo de la morfina, en donde el acoplamiento intermolecular tipo Heck provee el esqueleto, que después es transformado en morfina en pocos pasos. Adicional a lo anterior, también ahí se puede hacer como un ejemplo de la utilización de esta reacción. Está la producción del prosulfurón, que es un herbicida producido a gran escala en un proceso desarrollado por Ciba Geigy. El paso clave es la reacción de Heck, en la cual la sal de diazonio genera arilpaladio con intermediario, el cual se acopla con la oleofina. Y por último, pues tenemos otro ejemplo que es la producción del monteculax, que es un medicamento administrado por vía oral, antagonista de los receptores de los leucotrienos. Es usado en el tratamiento del asma bronquial y para el alivio de alergias anuales. Este fármaco es un gran ejemplo de la manufactura industrial de fármacos por medio de la reacción de Heck. Con el desarrollo del presente colaborativo se logra concluir que la metodología establecida por Heck es hoy en día una herramienta poderosa y necesaria para la construcción de moléculas más complejas en síntesis orgánica, y por el cual, gracias a estos otros dos científicos premiados en el mismo año que él, en 2010, actualmente existen cientos de grupos de investigación a lo largo y ancho del mundo trabajando en la aplicación, adaptación y mejora de sus procedimientos con otros sustratos y otros metales en procesos catalíticos y metalmediados. Lo anterior, cual es sin duda un referente de la enorme importancia de esta área de la química en el siglo XXI. Bueno, lo anterior fue la exposición breve de lo que era la síntesis de Heck para la materia de síntesis orgánica. Gracias por su atención.